Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a este su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy voy a hacerles la lectura del horóscopo utilizando las cartas españolas y el tarot de los ángeles. Te quiero pedir que te inscribas a mi canal, que le des like a este video y que active la campanita para recibir todas las notificaciones que te lleguen de los videos, para que los puedas mirar en primer lugar. Te quiero pedir que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar. Voy a comenzar con la lectura para mis amigos de Capricornio que tienen una relación en este momento. No importa cómo se llame tu relación, lo importante es que tengas una conexión con alguna persona especial. Están desobedientes las cartas, están alborotadas, ya quieren salir. Y entonces vamos a comenzar la lectura. Bueno, me les sale de primero unas muy buenas cartas. Con respecto a ti, sí, muy buenas cartas. Mira que te dice en este momento que si estás teniendo un problema con tu pareja, tiene solución el problema que ustedes puedan estar teniendo en este momento. Mira que es algo que pensabas que se iba a demorar un poco más de tiempo, pero mira que se puede resolver antes de lo que tú pensabas, ¿ya? Antes de lo que tú creías. Con relación a tu pareja, te puedo decir que parecía que los problemas que ustedes tenían, o si han tenido alguna dificultad, era porque tu pareja no veía las cosas claras. Tu pareja puede ser de signo de Cáncer, de Piscis o de Escorpio, que son signos de agua, mi querido Capricornio. El caso tuyo eres signo de tierra, una persona bastante estable y pacífica. Mira que dice que no tenía como las cosas como muy claras. La cuestión es que la relación de ustedes genera o ha generado bastante envidia, bastante celos en otras personas, porque han visto que es una relación bastante estable. Pero cualquier problema amoroso que tú tengas, cualquier problema en relación a tu pareja, mira que se va a solucionar. Mira que me dice que en este momento ustedes se encuentran bastante deprimidos, ¿ya? Bastante tristes por esta situación que ustedes están presentando en este momento, pero que hables con tu pareja, que hables con esa personita especial para ver qué es lo que realmente le está sucediendo. Miremos a ver, saquemos otra cartica. Mira que aquí salió esta carta del 8 de espadas, que nos dice que eh, están bastante deprimidos. Ustedes piensan que el problema que tienen en este momento en pareja, que no tiene solución, pero mira que inicialmente sale esta carta que tiene muy buen augurio, y sale esta carta también, ¿ya? Que tiene muy buen augurio. A veces las cosas uno las ve demasiado negras, pero realmente no están tan negras. Entonces hablen ustedes a ver a qué solución pueden llegar. Miremos a ver qué nos dicen los angelitos con relación a esto, para ver qué consejos me les dan en este instante. Mira, nos dice que hallarás lo perdido. Definitivamente lo que te estaba diciendo, ese 5 de oros marca la solución en cuestiones amorosas. Mire que van a hallar lo perdido, o sea, aquel amor del comienzo que ustedes tenían, ustedes perfectamente lo pueden recuperar. O sea, si se lo proponen, lo pueden recuperar. Dice, esclarecerás un misterio del alma. Mira qué carta tan precisa. Esclarecerás el misterio del alma y hallarás lo perdido. Entonces, todas esas dificultades, todas esas dudas que tiene tu pareja en este momento, las van a poder resolver, y de forma positiva. Así que ánimo, mis queridos amigos de Capricornio, y a seguir adelante con esa relación bonita que tienen en este momento. Y no se dejen influenciar por personas que a veces lo único que quieren es ver a los demás que no estén tan bien, ¿ya? Bueno, voy a ir con las personas de Capricornio que tienen
que en este momento están solteritas, ¿ya? Que acaban de terminar una relación o que ya llevan tiempo solitos o que de pronto están saliendo con alguien pero que esa relación no tiene ningún nombre específico, ¿ya? Bueno, vamos a ver. Para mis queridos Capricornios que en este momento están solteros, me les está diciendo que tienen algunos problemas, algunas dificultades, y estos problemas y estas dificultades me les ha traído bastante depresión, ¿ya? Pero que estos problemas tienen solución. Tienen solución. Que miren que estos problemas los han surgido alrededor de ustedes o lo tienen ustedes porque has cometido algún tipo de imprudencia. No sé qué imprudencia has cometido, no sé qué es lo que ha pasado, pero eso es lo que dice, ¿ya? Mira que me dicen las cartas que arregles y que soluciones esto, porque si no, este problema se puede ir a mayores, ¿ya? Este problema se puede ir a mayores y me repite otra vez acá esta carta que seas prudente, que seas muy prudente en lo que estés haciendo, no sé, en cuestiones económicas, en cuestiones de trabajo, en cuestiones sociales, que sean muy prudente para no tener estos problemas, ¿ya? Vamos a ver qué solución nos dan los angelitos en este momento por esta dificultad, este problema que tiene mi querido Capricornio. Bueno, vamos a ver qué consejo nos dan los angelitos. Dice, tu obediencia es poder. Mira que dice que tal vez te has ido fuera de los límites, no sé, de los principios morales o de los principios de la ley ya que rijan en tu país o en tu lugar donde estás viviendo. Entonces mira que dice que endereces tu camino en todo sentido para que no sigas teniendo problemas y que seas más prudente. Eso es lo que te está diciendo. Mira, y te dice, lo divino te ayudará a gobernarte. Entonces, en este momento, si estás teniendo problemas espirituales, problemas emocionales, mira que dice que te pegues de la mano de tu divinidad, de la que tú creas, ya sea Dios o cualquier religión o cualquier cuestión espiritual en la que tú estés, que te pegues de esa situación para que puedas sobrellevar lo que estás viviendo en este momento y para que puedas mejorar tu situación, mi querido Capricornio. Vamos a ver en este momento la lectura para mis Capricornios para la parte económica. Vamos a ver qué nos dice en la parte económica de mis Capricornios. Mira que dice que vas a recibir un regalo. Vas a recibir una sorpresa y va a ser algo pues muy bueno para ti, o sea, en cuestiones económicas. Pero mira que otra vez te mandan a decir las cartas que seas prudente, que seas más prudente, tanto en cuestiones económicas como en todo lo demás, ¿ya? Perdón, se acaba de desmayar la cámara. Listo. Que seas más prudente en cuestiones económicas. No sé, la palabra reina ha sido en esta lectura la prudencia. Entonces tienes que ser más prudente. Más prudente. Pero mira que al mismo tiempo dice que vas a recibir un regalo, no sé, algo que no esperabas. Vamos a ver qué te dicen los ángeles con respecto a tu economía en este momento. Mire, esta dice, llegarás lejos y ves en tu interior. Entonces lo que estábamos hablando ya, lo que estábamos diciendo, mira lo que realmente estás haciendo en este momento y si estás actuando mal de alguna manera en tu parte económica, social, lo que sea, entonces mires realmente en tu interior y que te evalúes a ti mismo y si lo haces, dice que vas a llegar muy, muy lejos. Mira que dice que el misterio de la fe te salvará, muy relacionado con lo que le estaba diciendo a mis Capricornios solteros, ¿ya?
Mira que a veces nos olvidamos de que somos también seres espirituales, que no solamente somos este cuerpecito. Nos olvidamos de que somos seres espirituales y cuando estamos bien, súper bien, no nos acordamos solamente cuando estamos mal o cuando tenemos algún tipo de calamidad. Y dice que según esa carta, que no lo debemos olvidar en ningún momento, que somos seres espirituales y que así mismo como existe lo bueno, también existe lo malo, que debe existir un equilibrio en el universo, que todo es necesario en esta vida, pero en su justa medida, ¿ya? Y que te vuelvas hacia tu vida espiritual, mi querido Capricornio. Vamos a ver qué nos dice para mis Capricornios en este momento para su salud. Para la salud de mis Capricornios, vamos a ver qué nos dice. Pues bueno, parece que seguimos en la misma tónica de la depresión, del aburrimiento, pues, y si de veras ves que no puedes ver las cosas claras en cuanto a tu salud, busca ayuda profesional definitivamente. Que no dudes tanto en este momento para ir a buscar ayuda profesional, ¿ya? No dudes tanto para ir, este es el momento de ir, ¿ya? No esperes más tiempo. Si estás con alguna dolencia física, emocional o lo que sea, pero ve en este momento porque de veras que necesitas ayuda, mi querido Capricornio. Vamos a sacar una cartica a ver qué me le dice el angelito. Dice, recoge paz del pasado, ¿ya? Mira que nos está diciendo esta carta que nos volvamos hacia nuestros antepasados, ¿ya? Que volvamos a los principios, como al original, a lo básico, ¿ya? A veces la vida da muchas vueltas y nos llenamos como demasiado de cosas complicadas y demasiadas, no sé, demasiadas cosas que la verdad a la larga no nos llenan. Recuerda que en la antigüedad las personas de nuestro pasado vivían de una manera más sencilla que la de ahora y sí tenían dificultades y tenían problemas, pero creo que vivían con más tranquilidad también. Entonces, esta ha sido la lectura para mis queridos amigos de Capricornio. Espero que haya resonado con ustedes. Si no resuena, pues la dejan pasar. Los invito a que se inscriban a mi canal, a que le den like a este video y que activen la campanita. Les mando muchas bendiciones a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.